Abordamos ahora un tema relacionado con trabajo social. Se trata del mercado de trabajo y los jóvenes en nuestro país. Un asunto de importancia trascendental en nuestra sociedad. España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de la zona euro, un problema que afecta a toda una generación y llena de dificultades un recorrido de futuro. No existen fórmulas mágicas, pero a mayor formación, mayor empleo. Todas las ayudas posibles son bienvenidas y en este programa contamos con dos especialistas que saben de lo que hablan. Eloy Bírseda, profesor del Máster Universitario en Trabajo Social, Estado de Bienestar y Metodologías de Intervención Social, y Javier Peña, periodista y director de portalparados.es, una web que nació en 2009 para ofrecer información sobre empleo y formación. Ha colaborado en el programa Aquí hay trabajo de Radio Televisión Española y actualmente es asesor de la cadena COPE. Les escuchamos. Buenos días, estamos con Javier Peña para hablar de desempleo, mercado laboral y jóvenes en España. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Es un tema bastante hablado, bastante mencionado últimamente en los medios. Tenemos cifras estadísticas importantes, con una alta tasa de paro actualmente con la situación de crisis. En el 2007 hablábamos de un 17,9% de desempleo juvenil. A finales del 2014 este porcentaje creció un 51,8%, que son cifras un poco alarmantes de cara, ¿no es así, Javier? Sí, desde luego son cifras muy preocupantes y sobre todo además por dos aspectos. El primero de ellos porque socialmente estamos hablando de una generación que tiene dificultades para incorporarse no solamente al mercado laboral, sino a la vida social, que conlleva el tener un salario y un trabajo estable que les puede permitir hacer planes de futuro, ¿no? Pero sobre todo además está incidiendo de forma particular en la visión que tienen los jóvenes del mercado laboral y la desmotivación que les está provocando a la hora no solamente de buscar trabajo, sino incluso de buscar formación, de cualificarse en una profesión, con lo cual nos encontramos con esas dos piedras que socialmente son muy preocupantes y que están detrás de esas cifras. Claro, pero esta cualificación, esa desmotivación que tienen los alumnos para, por un lado, formarse, pues también estamos viendo en los medios que se dicen continuamente mucho, pues, los jóvenes muy cualificados que no encuentran trabajo, sí. Pero por otro lado también tenemos jóvenes que no se cualifican, entonces ahí Exacto. Tenemos dos campos. Mira, hay muchos problemas en torno a esta cuestión, pero por citar, muchas veces da la sensación cuando hablamos de la cantidad de jóvenes que se marchan al extranjero, sobre todo titulados universitarios, profesionales muy cualificados, muy preparados de España que se marchan, podemos dar la sensación de que ese nivel de paro que comentabas que a nivel global es de en torno al 52% aproximadamente, se refiere a, da igual que tengan una preparación o no tengan una preparación, su destino final parece ser el desempleo. Y esto, lo primero que tenemos que dejar sentado es que no es así. En primer lugar, de esas cifras, la mayor parte de jóvenes son aquellos que no tienen una cualificación, que en muchos casos no han terminado ni siquiera la ESO, y que conforme vamos subiendo en el nivel educativo nos encontramos que, por ejemplo, los estudiantes que han terminado un máster universitario, su nivel de desempleo ronda entre el 8-10% aproximadamente, que es una cifra incluso muy por debajo de la media del resto del país, no solamente de los jóvenes, sino del resto del país. Con lo cual, lo primero que debemos trasladar es que la cualificación sirve para que los chavales tengan mayores oportunidades en el mercado laboral. Pero también es verdad que supongo que esta cualificación debe estar orientada a expectativas del chaval, expectativas del mercado. Por supuesto. Para no hacer formaciones porque me gusta el título del máster. No, por supuesto. Primero de todo, hay estudios muy serios que nos hablan de tanto las titulaciones de formación profesional como las titulaciones universitarias que tienen mayores niveles de inserción laboral. Yo siempre soy de las personas que creen la vocación. Es decir, si vemos que un chaval tiene claramente una vocación,
por mucho que esa vocación se desarrolle en un ámbito en el que, digamos, hay mucho paro, hay que dejarle que siga con esa vocación. Crezca en esa vocación. O sea que eso lo dejamos por sentado. Ahora, aquellas otras personas que no tienen una vocación definida y que realmente están buscando una titulación que sí les abra la puerta del mercado laboral, hay a disposición a través de diversos estudios que hace, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística acerca de esas titulaciones, y nos encontramos que, por ejemplo, todo lo relacionado en FP con electricidad y mecánica tiene un 90% de inserción. En la universidad pues pasa lo mismo, curiosamente, con veterinaria, por ponerte un ejemplo, con informática. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente a la hora de orientar a aquellos chavales que se encuentran un poco perdidos y que necesitan, digamos, alguien que les lleve de la mano hacia esa formación, porque lo que sí está claro, Eloy, es que en un futuro vamos a necesitar saber qué queremos ser de mayores. Siempre ha sido muy importante, pero ahora mismo el mercado laboral reclama profesionales especializados. Ya no basta solamente, no digamos los que no han terminado la ESO o los que solamente tienen la ESO, incluso los de bachillerato van a tener una dificultad porque no están especializados en ninguna rama concreta del mercado laboral. Entonces, eso es lo primero que hay que indicar cuando tengamos a algún chaval que se acerque a nosotros y que quiera una orientación sobre su futuro. Sí, ahí me comentas el tema de la especialización, la decisión. Muchas veces la dificultad que nos encontramos es que los jóvenes con 16, 18 años sepan que quieren ser de mayor. Claro. Hasta los 30 y todo, muchas veces. Sí, por supuesto. Yo en ese sentido creo, no es un asunto fácil. O sea, probablemente sea más fácil explicarlo que después sentarse frente a ese chaval y decirle, oye, pues mira, yo te recomiendo que tires por este lado, por este otro de la formación. Pero sí que es verdad que se puede estudiar desde sus hobbies, desde aquellas cosas que le pueden motivar e intentar buscar una formación relacionada con eso. Recientemente en Alcobendas me comentaban la experiencia de unos chavales que se dedicaban al graffiti y que los han reconducido a un taller de empleo sobre el tuneado de coches. Entonces, es una formación que ellos van a recibir muy bien porque tiene vinculación con el hobby que estaban desarrollando. Y es un futuro profesional que les puede marcar el tener trabajo sin ningún tipo de problema. Esa es un poco la filosofía que debe marcar la actuación con ese tipo de chavales que no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, esto es también error y ensayo, ir probando, ¿no? Ir trabajando, porque claro, trabajar con estos chavales no es una cosa de, como tú bien sabes, ni de un día ni de dos. Es un trabajo que requiere una actuación mucho más prolongada en el tiempo. Bueno, pues ya viene un poquito la línea de formación. Te quería preguntar por otra realidad, que son aquella palabra que tanto se oye en los medios, los nini. Ni estudia ni trabaja. ¿Qué características podemos encontrar en este colectivo? Bueno, pues yo creo que son chavales fundamentalmente desmotivados. Son chavales que, por un lado, ven las noticias, como estamos comentando, de lo mal que se encuentra el mercado laboral. Por otro lado, hay una cierta esa zona de confort que le proporciona la familia en muchas ocasiones. No quieren salir de ella y entonces eso hace que se recluyan prácticamente en casa alrededor de los videojuegos, de los amigos y de determinadas actividades. Entonces, lo que hay que romper es un poco esa situación, hacerles ver que esa situación no va a durar toda la vida, obviamente, y a partir de ahí explicarles las distintas fórmulas que tienen, porque dentro de los jóvenes nini nos encontramos diversas situaciones. Tenemos desde los jóvenes que están en riesgo de exclusión social y que hay que actuar a todos los niveles, no solamente
en el nivel del empleo formativo, hay que garantizarles pues que la familia tenga una cierta posibilidad, introducción, sí. ¿no? Y una cierta posibilidad de mantenerse, de subsistir, porque a veces el problema es que la propia familia no tiene ni posibilidades de subsistir, con lo cual si no les damos ese primer paso ya va a ser muy difícil que le digas al chaval, oye, estudia, prepárate para tal profesión. En segundo lugar tenemos la gente que vive en una familia digamos estándar, que lo único que ocurre es que, como comentábamos antes, no sabe qué quiere ser de mayor. Y en el momento que a lo mejor nosotros le iluminamos sobre posibilidades, date cuenta que ahora mismo la cartera que hay de profesiones, de titulaciones, si juntamos ya no solamente la universidad, juntamos la formación profesional en sus grados, los certificados de profesionalidad que tienen vinculación con los antiguos PCPI, los antiguos cursos de garantía social, todo eso ofrece un abanico amplísimo y muchas veces los chavales no saben ni que existen determinadas profesiones. Entonces, lo primero que hay que hacerles ver es que a lo mejor en algo que les gusta, pues no sé, si les gustan los videojuegos, a lo mejor puede ser un buen desarrollador de videojuegos, por poner un ejemplo, o programador. Sí. Entonces, lo que hay que hacerle ver es que eso que él utiliza como hobby, como vía de escape, se puede convertir en una profesión. Y seguramente, además, será un excelente profesional si partimos de la base de que es una cosa que le entusiasma. No solamente le gusta, sino que le entusiasma. El problema también puede ser que en ciertas edades les entusiasma. Cuando vas desarrollándote, luego va cambiando los intereses, con lo cual muchas veces es la desmotivación o el desencanto de... Y luego también hay una cosa importante, y es que hay que buscarles formación un poco a la medida. Tenemos un modelo educativo un poco rígido, pero dentro de esa rigidez, en la formación para el empleo, hay otras posibilidades que a lo mejor les atraen más. Me refiero, hay jóvenes que no les gustan los libros. Claramente, les asusta ¿no? la matemática. Efectivamente. Entonces, a esas personas lo que hay que buscarles es esos cursos de formación para el empleo que son más prácticos, que tienen que ver con la formación dual de la que tanto hablamos, que es verdad que todavía no se ha desarrollado el modelo como en el caso de Alemania, pero sí que hay algunas iniciativas que se están desarrollando en España. Te pongo un ejemplo. Hay ahora mismo bastante demanda de trabajadores en la industria automovilística, no hay profesionales que estén capacitados y entonces las propias empresas están creando escuelas de aprendices. Esas escuelas de aprendices, el modelo al final es la FP Dual. Termina con un certificado de profesionalidad, pero sobre todo el 60% de las personas que realizan esa formación terminan incorporándose a la plantilla de la compañía, con lo cual es una vía muy interesante para aquellas personas, pues por ejemplo, que les gusten los coches. Evidentemente, o sea, ahí estamos en un poco en la línea esta de la formación aquí en el ámbito universitario donde estamos, que aparece la universidad empresa. Eso es. Con la formación con prácticas, las obras sociales en un ámbito más... nivel más bajo de formación. Claro. En función del nivel de formación de la persona que tengamos enfrente, del joven que tengamos enfrente, los caminos son distintos, ¿no? Sí. Cada vez en mayor medida titulados universitarios se encuentran un poco perdidos porque no consiguen incorporarse al mercado laboral. Hay veces que se tiene una mentalidad errónea por su parte, y es que quisieran tener ya un contrato. Esto viene de la época antes de la crisis, que terminabas en la universidad y casi tenías un empleo asegurado. Claro, sobre todo pues determinadas enseñanzas, ¿no? Eso ahora ya es más complicado. Entonces, hay que orientarles hacia programas de prácticas, hacia programas de grandes empresas que potencian el primer empleo de muchos titulados, grandes empresas del tipo Repsol, Banco de Santander, por supuesto los programas que se desarrollan a través de la Fundación Universidad Empresa, de la Fundación SEPI, de las empresas públicas que también ofrecen oportunidades. Estamos hablando de
las grandes consultoras. Y cuando hablamos de todas ellas, no solamente son los titulados en ADE o en económicas, que puede ser lo que uno pueda pensar, sino que a veces echan mano vamos, a veces no, muchas veces, de otras titulaciones como Derecho, como periodismo, como otros ámbitos, psicología, en fin, un montón de titulaciones. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los chavales que tienen la formación profesional, que también tienen ese tipo de programas de primer empleo. Hay oportunidades incluso de algo parecido al Erasmus, que les permite trabajar, hacer prácticas en empresas europeas durante menos tiempo que el Erasmus. Me parece, si no recuerdo mal, que son 15 semanas aproximadamente, pero es una experiencia interesante, primero porque viven en otro país, conocen otras culturas, otros ámbitos. Y otra forma de trabajar también, que pueden trasladar esa mentalidad a nosotros. Y por otro lado, el currículum, es interesante que aparezca ese tipo de experiencia, porque eso lo va a valorar mucho la empresa. Y luego ya tenemos a los jóvenes con una formación muy básica, que entonces sí que tienen que apostar por ese tipo de cursos a los que antes aludíamos, que combinan la teoría con la práctica y que pueden ser interesantes para que logremos motivarles a que se formen realmente. Sí, no, ahí estamos los programas que comentas de práctica, formación profesional. Sabemos que tiene un amplio porcentaje de créditos, no son créditos, de horas de formación en prácticas. Sí, tienen una asignatura que es FCT, que les obliga, es un módulo que les obliga, pero yo no me refiero tanto a ese, que es obligatorio y no remunerado. Sí, por eso como las prácticas de docentes, digamos, en un cierto modo de primeras prácticas, y luego la práctica de empresa. Eso es. Que puedan... Eso es. O sea, por un lado está la práctica docente, que normalmente es no remunerada, etcétera, etcétera, y luego estamos hablando de un periodo de prácticas posterior a la titulación, que sí ya tiene una cierta remuneración, no el salario que tendría un trabajador en sus condiciones, pero sí que realmente hay esas posibilidades. Y luego, hablando del tema de los certificados de profesionalidad, en muchas ocasiones, y dadas las ayudas que provienen de la Unión Europea a través de la estrategia de garantía juvenil, muchas empresas están desarrollando programas incluso para dependientes de tiendas. Les hacen un contrato en prácticas de tal manera que están desarrollando su labor como dependientes, pero tienen también una parte teórica y están obligados a desarrollarla. Con lo cual, ese periodo de trabajo, que puede ser 1 año o puede ser 2 años, termina con un certificado de profesionalidad. Con lo cual estamos hablando de también otro tipo de formación alternativa para aquellas personas que no encuentran un futuro demasiado claro. Sí, en el plan de garantía juvenil me surge también la duda de el acceso a la información. Por ejemplo, el plan de garantía te tienes que meter y escribirte como demandante de garantía juvenil. Sí. Entonces, muchas veces esa información no está accesible. El problema que tienen los jóvenes para acceder a esa información, que no saben, que no encuentran o que no saben... Ahora con las redes sociales no saben emplearlas o no saben cómo... Pues fíjate, en eso, por supuesto, la persona que quiera beneficiarse de esa estrategia se tiene que apuntar en primer lugar al portal que el Ministerio de Empleo ha creado a tal efecto, que pueden encontrar a través de la página web sepe.es, que es el Servicio Estatal de Empleo. Y yo les recomendaría, porque están desarrollando muchas actividades relacionadas con esta estrategia, las cámaras de comercio de toda España. Están haciendo un seguimiento de todos estos chavales y realmente pues va a ser uno de los cauces a los que podemos derivar a aquellas personas que bueno, pues buscan su primer empleo, que llevan un tiempo buscando y que no lo encuentran. Una pregunta que también está en el aire, que se comenta mucho, es el miedo a introducirse en el mercado laboral, el seguir formándome o huir de la formación por el miedo que tengo a entrar en este mundo laboral, en la empresa, en el fracasar o no fracasar, o qué me van a hacer. Sí, como ves, está muy vinculado al final el tema del empleo con la propia psicología que debemos emplear o la empatía que debemos emplear. A nosotros nos llegan muchos casos de personas que efectivamente nos dicen, bueno, pues he estudiado una carrera, ya tengo un máster y me estoy planteando hacer otro máster.
Y muchas veces dices, ¿esta persona realmente necesita otro máster? O lo que está haciendo es retrasar lo más posible su entrada al mercado laboral ante el temor de no conseguir un puesto de trabajo. Eso tenemos que trabajar para explicarles que deben enfrentarse al mercado laboral. Por supuesto, la formación es importantísima. A veces, incluso formación que no es necesariamente un máster, que a lo mejor podemos hablar de idiomas. A lo mejor le abre más la puerta al mercado laboral dominar un idioma o un programa informático determinado. Pues, por ejemplo, para las personas que han hecho ADE o que han hecho FP en administración, saber el programa SAP, pues es muy importante. Entonces, a lo mejor hay que desarrollar un programa, un curso de estas características. ¿Qué ocurre? Que la verdad es que en la mayoría de los casos nos encontramos con que este tipo de jóvenes debemos transmitirle una cierta confianza basada en lo que decíamos al principio de la conversación, es que a mayor titulación, menor nivel de paro. Entonces, que evidentemente hay dificultades, nadie les va a engañar, no les vamos a decir que las empresas te van a abrir la puerta y te van a extender la alfombra roja, pero sí que es verdad que bueno, pues hay que luchar por introducirse en el mercado laboral. Importante ver el tipo de ofertas, tanto para el profesional que, digamos, haga de tutor de esa persona, como de la propia persona, ver las ofertas de su ámbito profesional, que existen en Internet y demás, y ver exactamente lo que se pide. Y entonces adecuar el currículum, adecuar la formación que uno desarrolle a eso que está demandando la empresa. Vale, eso es importante, que tengan esa información. Ahí luego están los tópicos, buscando en Internet, buscando las ofertas, esos tópicos que todos conocemos, el de mando miles de currículums y no me contesta nadie. Por ejemplo, te metes en InfoJobs, dice las mismas ofertas, mando miles de currículums, no me contesta nadie. Sí. Eso, ¿cómo le motivamos a un chaval, a un joven? Pues mira, hay que explicarle que si su única manera de buscar trabajo es a través del envío de currículos, está accediendo solamente al 20% de las ofertas de trabajo que existen dentro de su profesión. Esto es una media, como todas las medias. Yo, por ejemplo, que procedo del mundo del periodismo, ese 20% yo diría que es un 5%. Y a lo mejor en otras profesiones es un poquito más. Pero, en definitiva, hay un mercado oculto de ofertas de trabajo que ronda el 80% aproximadamente. Entonces, lo que hay que decir a ese chaval es que tiene que luchar por conseguir acceder a ese 80%. ¿Cómo lo consigue? Pues fundamentalmente a través de la red de contactos, de utilizar a amigos, a familiares, si ha trabajado en alguna ocasión, a compañeros de trabajo. Si no ha trabajado, tiene compañeros de la universidad con los que no debería perder el contacto. Por ejemplo, yo por mi experiencia, que bueno, pues he trabajado con becarios, es curioso cómo hacen una beca de verano y después desaparecen, no vuelves a saber más de ellos. Y eso es un error, porque es que precisamente ese periodo, claro, conocido, y ese periodo les sirve para hacer contactos. Entonces hay que mentalizarles de eso, que no solamente son los contactos que ya tenemos, sino que hay que construir más, hay que crear. Pues, por ejemplo, a través de las redes sociales. Hay que establecer un objetivo. No podemos ir dando tampoco palos de ciego. O sea, tenemos que tener claro qué queremos conseguir en el mercado laboral y a partir de ahí pues buscar qué perfiles nos interesa seguir en LinkedIn, por ejemplo, qué foros profesionales nos interesa participar en Internet. Pero fuera de Internet, pues por ejemplo, para los titulados universitarios hay actividades de los colegios profesionales a través de las cuales podrían contactar con profesionales ya consolidados y conseguir una red de contactos mayor. Cuando hablamos de otro tipo de personas con menor cualificación, pues a veces es tan sencillo como pertenecer a una asociación de vecinos, o cultural o deportiva, y eso también son contactos. O sea, muchas veces cuando hablamos de contactos no solamente estamos hablando de lo estrictamente profesional, sino de personas que puedan ser nuestros ojos y nuestros oídos en empresas a las que nosotros en principio no tendríamos oportunidad de acceder.
pero también es importante, también aprovechando la juventud, el dominio de las tecnologías, el acceder sobre todo a toda la información que está vinculada por ahí, en portales, por ejemplo, como el tuyo, portalparados.com, no, .es. Perdón, .es, donde no te van a dar una oferta de empleo, pero si tienes información de programas, de ayudas. Eso es. Esa es otra de las claves, no solamente de programas y de ayudas, sino de planes de expansión de las de noticias, empresas. de nichos laborales. Claro. Tú ya sabes que en esto del trabajo, como en otros ámbitos de la vida, lo importante es estar en el momento adecuado a la hora indicada. Entonces, una de las fórmulas para cumplir ese objetivo, aparte de una cierta dosis de suerte, es que tengas información. Entonces, hay información que, como decimos, te proporciona tu propio contacto, que te dice, oye, mira, en tal empresa están buscando y tal. Y hay otra información, la que proporcionamos las web de empleo, en la que vamos dando pistas a las personas pues sobre aquellas empresas que van a desarrollar un proyecto concreto en una ciudad. También la prensa local es muy importante, porque la prensa local también muchas veces detrás de muchas noticias económicas se esconden oportunidades de empleo. Entonces, todo eso hay que irlo mirando. Y de cara al profesional también tiene una cosa importante, y es que da pistas precisamente de cara a enfocar a los chavales hacia un camino o hacia otro en función de cómo se va desarrollando el mercado laboral, porque el mercado laboral es muy cambiante. Hoy estamos hablando, yo cuando estudiaba periodismo poco me podía imaginar que iba a terminar trabajando en Internet, por ejemplo, porque no existía Internet. Entonces, yo trabajaba, hacíamos composiciones de revistas con los tipómetros, y eso ya hoy en día te lo hace el Word, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todo va variando, con lo cual hay que estar permanentemente informado. Vale, muchas gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo por hoy. Vemos que la formación es muy importante, que los jóvenes puedan desarrollar su formación, piensen en ella, planifiquen bien, miren sus gustos, pensando en ellos, y poco a poco a ver si entre todos conseguimos paliar un poco todo el paro juvenil, que en esos tiempos de crisis está en auge. Para nuestros compañeros, alumnos y demás, voy a recomendar un estudio que acaba de salir, que salió en marzo, de la Fundación BBVA, escrito por Lorenzo Serrano y Ángel Soler, que se llama La formación y el empleo de los jóvenes españoles, trayectoria reciente y escenarios futuros, que da pistas de cara a investigar o posibles ámbitos de investigación y de búsqueda de salidas en este campo del empleo de los jóvenes. Javier, ¿qué me puedes contar sobre alguna idea, conclusión de este informe? Mira, sobre todo yo recomiendo a los alumnos que ese informe se lo lean detenidamente, porque si se quedan solamente en la información de prensa, les puede llevar a engaño, porque se ha centrado mucho en que solamente habrá trabajo, lo digo de forma muy llana, para aquellas personas que tengan una alta cualificación. Y realmente el estudio sí dice eso, pero la alta cualificación no es lo que nosotros entendemos como tal, sino se refiere fundamentalmente a lo que hemos comentado de la especialización. Es decir, formación cualificada es un camarero muy cualificado, un camarero que sepa idiomas, que tenga un certificado de profesionalidad. Entonces, el estudio va un poco orientado por ahí. Habla de los sectores que van a generar trabajo, pero sobre todo teniendo en cuenta eso, que se va a buscar ya profesionales. Lo hemos visto ya en los cocineros, por ejemplo. Antes cualquiera podía trabajar de cocinero. Hoy en día hay escuelas, hay formación que te permite que ese tipo de enseñanzas pues se les exija a los trabajadores antes de darles una oportunidad laboral. Javier, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación y un placer como siempre. Venga, muchas gracias, un saludo. Mercado de trabajo y jóvenes, un tema de primordial importancia en nuestra sociedad. Desde la UNED recordamos que desarrollar la formación es importante, no desanimarse nunca. Mucho ánimo son algunas de las recomendaciones de Eloy Bírseda, profesor del Máster Universitario en Trabajo Social, Estado de Bienestar y Metodologías de Intervención Social, y Javier Peña, periodista y director de portalparados.es, una web que nació en 2009 para ofrecer información sobre empleo y formación.
Gracias por permanecer en nuestra compañía. La UNED termina su tiempo por hoy. Volvemos mañana con nuevas propuestas que pueden seguir a través de Radio 3 y también en canal.uned.es y en YouTube UNED. Hasta mañana.